Amigos de Videos Mundo, noticias lamentables que llegan desde México. Un nuevo terremoto ha sacudido el centro de México. Un terremoto de magnitud 7.1. Ahí están las imágenes. Qué terrible, señores. México en menos de un mes está sufriendo 2 terremotos. Aún no se están contabilizando las víctimas mortales, pero desde ya se ve una terrible devastación. A continuación, amigos, rápidamente he subido al canal los primeros reportes de prensa de esta tragedia que nuevamente envuelve a los mexicanos. Les invito a que puedan ver y escuchar los primeros reportes y posteriormente dejadme sus comentarios, por favor. En la capital mexicana hace apenas unos minutos. En este momento las autoridades mexicanas pues están tratando de valorar los daños que después de este fuerte temblor en la capital del país. Fue un temblor que ocurre pocas horas después, justamente después de que se había hecho un mega simulacro en la capital del país para conmemorar el 32 aniversario del terremoto de 1985, actividades que pues justamente se hacen año tras año para poner a prueba los programas, los planes de emergencia y también la capacidad de respuesta de la población capitalina. Sin embargo, poco tiempo después, como les digo, hace apenas unos momentos, pues los capitalinos empezamos a sentir pues este fuerte temblor que se sintió, cimbró la capital mexicana. Se habla por el momento de un temblor, según el Centro Sismológico Nacional, de magnitud de 6.8. Ahora hay que ver si fue oscilatorio o trepidatorio, porque realmente se estremeció bien fuerte acá en la capital del país. Se esperan en algún momento, según las autoridades, algunas réplicas, pero como les decía, en este momento pues se está valorando los daños en algunos inmuebles y para tener conocimiento de cuánto fue la afectación por este sismo, como les decía, de magnitud por ahora según el Centro Sismológico Nacional, de magnitud de 6,8 grados. Volvemos a nuestros estudios en Atlanta. Sí, como les contaba, pues hace apenas unos momentos, pues la capital del país fue fuertemente estremecida por este temblor, un temblor de 6,8 según el Centro Sismológico Nacional, de magnitud de 6.8 de 6.8 grados. Y justamente ocurre hoy 19 de septiembre, 32 años después del temblor, del devastador temblor de 1985, que pues dejó una gran destrucción y miles de personas muertas en aquel momento. Y justamente para conmemorar ese terremoto, pues la ciudad se había preparado hoy desde muy temprano para un mega simulacro que se llevó a cabo en toda la capital, y donde participaron millones de capitalinos para poner a prueba estos planes de emergencia y también la capacidad de respuesta de la población. Sin embargo, poco después de haber ocurrido estos simulacros,
simulacros, pues se sintió fuertemente este sismo de ahora de magnitud 6.8 según lo preliminar del Centro Sismológico Nacional, pero que realmente trajo mucho pánico en los primeros minutos, porque se estremeció. La verdad que fue bastante fuerte lo que se sintió en muchos de los inmuebles de la capital del país. Ahora las autoridades están valorando finalmente los daños que pudo haber ocasionado este temblor. Rey, te saluda Carlos Montero. Estamos atentos a esta noticia en desarrollo, indudablemente una travesura del destino que en una jornada estaban ustedes recordando, un capítulo negro en la historia de México. La tierra vuelve a temblar y me imagino que los preparativos y la coyuntura de esta preparación, de esta forma que se estaba conmemorando este aniversario, lo que me gustaría saber, por ejemplo, donde tú te encontrabas, ¿cómo reaccionaron la gente que estaba contigo y tú al ver que estaba temblando nuevamente México? Carlos, mira, déjame decirte, por ejemplo, que normalmente en los edificios donde nos encontramos y también en la calle hay un sistema creado hace muy recientemente, un sistema de alerta sísmica, y estos se activan 50 segundos antes de que ocurra este sismo. Un epicentro puede ser sobre todo en la parte del Pacífico, donde ocurren la mayoría de estos terremotos, y tienes un tiempo aproximado de 50 segundos para abandonar el edificio una vez que se disparan estas alertas sísmicas. Carlos, estábamos todos aquí, yo estoy en un 8º piso donde está nuestro buró aquí en la Ciudad de México, y estábamos todos aquí, y fue, te digo sinceramente, en fracciones de segundos, desde el momento en que empezamos a escuchar la alerta sísmica, tanto en nuestros celulares, tanto en el edificio y en las afueras del edificio, en las calles también, donde están estas sirenas, al momento que pues empezó a estremecerse el edificio. Carlos, y te digo, a una intensidad tan fuerte, esa fue mi sensación, te estoy hablando desde mi punto de vista y mi experiencia, que la viví ahora, no sé en otros lugares, en otras partes de la ciudad cómo se vivió, pero te estoy hablando de la experiencia personal, como lo vimos nosotros. Fue tan grande que optamos por recurrir a los lugares más seguros, que según las propias autoridades de protección civil, que siempre han estado alertando en este tipo de eventos, puedes estar cerca de en los marcos, las columnas de los edificios, cerca de las escaleras, que son los lugares más seguros y más fuertes en una eventualidad como esta, Carlos. Rey, muchos de nuestros países no tienen esta cultura sísmica que lamentablemente tiene México, porque lo que tú hablas de esta alerta sísmica, según el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de la Gobernación, Luis Felipe Puente, dice que se activó esta alerta sísmica. Mi pregunta es, ¿la alerta sísmica se emite cuántos segundos antes, más o menos? No te escuché, Carlos. ¿Me repites la pregunta? Te hacía la pregunta en cuanto para que nos informes a nosotros. Tal vez son preguntas obvias para un país como México, que tiene una cultura sísmica. Otros países de nuestra región no la tienen. Pero tú me hablabas de esta alerta sísmica. Lo que no te entendí bien, ¿cuántos segundos son antes de que se produzca el temblor? Normalmente, Carlos, en el caso de la capital mexicana, son entre 40 y 50 segundos, ¿no? Después que claro, ocurre este terremoto. Claro, por ejemplo, en lugares que están, si el epicentro fue en la parte de la falla que cuentan por el Pacífico, si fue ahí, pues por ejemplo en la zona de Oaxaca o Chiapas, pues posiblemente las alertas se activan, las alertas se activan y te da una posibilidad de solamente 10 segundos, 15 segundos, porque está mucho más cerca del epicentro. En el caso de la ciudad, por el recorrido, normalmente, pues tienes una posibilidad de tiempo de aproximadamente entre 40 y 50 segundos. Y lo que te recomiendan, que normalmente no es mucho tiempo, por ejemplo en el caso tuyo, el caso específico de nuestras oficinas, que están en un 8º piso. Entonces lo que te dicen en un 8º piso, que en esos momentos no se te ocurra, sino porque lo que haría cualquier persona, lo que haría yo, por ejemplo, que soy de un país que no tiene una cultura sísmica, por lo menos donde yo
me crié en la capital, pero uno buscaría las escaleras. ¿Te recomiendan no salir del edificio, sino buscar un lugar como puede ser el marco de una puerta? ¿O me explicabas algo de las escaleras? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te recomiendan? Rey, no sé si me escuchas, pero mientras que rentablamos esta conversación con Rey Rodríguez, imágenes que estamos viendo en estos momentos de cómo se asistió, se alertó indudablemente el tema de la alerta sísmica, y la información preliminar que tenemos de Sismológico de México, el Sistema Sismológico de México, es que fue de 6,8 de magnitud, ubicado 7 kilómetros al oeste de Chautapla de Tapia. Chautapla de Tapia, para los que conocen México. Esta es la información que tenemos preliminar. Imágenes que estamos viendo nuevamente de nuestra cadena hermana, nuestra afiliada en México. Creo que está conmigo nuevamente Rey. Sí, estoy acá, Carlos. Sí, estoy acá, Carlos. Me comentabas, me hacías una pregunta en lo que me movía para tratar de estar en vivo con ustedes, Carlos. Sí, no, imágenes, estamos viendo colegas nuestros, cómo se ven las luces de este estudio, cómo están moviéndose por la fuerza de este temblor. ¿Estás en estos momentos afuera de nuestros estudios? ¿Estás en las calles en estos momentos? ¿Estás adentro todavía? No, Carlos, estoy adentro porque, como te comentaba, se sonó la alerta muy rápido, o sea, estaba preparando justamente esta nota que íbamos a hacer hoy, que le vamos a transmitir en la tarde, justamente de este mega simulacro que se hizo hoy en la mañana, conmemorando el 32 aniversario del terremoto de 1985, Carlos. Y bueno, en ese momento, pues empiezan a sonar las alarmas, Carlos. Inmediatamente nosotros, como es el protocolo que se tiene que seguir en este tipo de casos, pues nos paramos, empezamos a tomar dirección hacia la puerta para salir del edificio, tomar las escaleras y salir y abandonar el edificio, Carlos, pero fue tan fuerte, Carlos, empieza a cimbrarse de una manera tremenda el edificio, que mucha gente pues perdió el equilibrio, y optamos, Carlos, en ese momento, ya lo teníamos encima, en ese momento, según las propias autoridades y de acuerdo con el protocolo que se debe seguir, en ese momento ya no es de agarrar de tomar una escalera o de irte en un elevador, sino pues ponerte en la zona más segura que tiene el edificio, en este caso la parte donde están las columnas, donde está la escalera, en esas partes que son las más seguras, las que cuando se viene abajo todo quizás pueden quedar en pie, Carlos. Y bueno, ahí nos quedamos, porque finalmente uno dice, bueno, pues ya, no hay más nada que hacer. No queda más que hacer, no. En lo que tomo la escalera... Obvio, te entiendo perfectamente, y tú estás justamente... no sé si acostumbrado, no sé cuántos años es que estás llevando ya en México, Rey, pero lamentablemente tienen más seguido lo que deberían tener estos movimientos telúricos. La buena noticia que estamos recibiendo en estos momentos, Rey, es que el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de la Gobernación, Luis Felipe Puente, dice en su cuenta de Twitter que al momento, es todo muy prematuro porque esto sucedió hace cuestión de minutos, pero él está informando en su cuenta de Twitter, Luis Felipe Puente, que al momento no se reportan daños, y dice que se encuentran activos los protocolos de atención y respuesta. ¿Qué significa, Rey, que estén activos los protocolos de atención y de respuesta? Carlos, lo que primeramente se hace en este caso es, por ejemplo, atender a la población. Mucha gente, Carlos, que incluso yo lo viví, ahora estando debajo ahí de las columnas, que estaba muy cerca de las escaleras, la gente sí, de muchos pisos de nosotros, los pisos que están muy más arriba, nosotros estamos en un 8º piso, este edificio tiene 19 pisos, pues la gente venía en avalancha, tratando de bajar y tratando de salir del edificio. Vía mucha gente con pánico, venían gritando, incluso una muchacha que era cargada por dos hombres, porque no sé si se desmayó o algo así, pero venía siendo auxiliada por ellos. En fin, yo creo que una de las primeras cosas es
pues auxiliar a la población que muchos de los capitalinos en este momento, me imagino que algunos de ellos tendrán crisis nerviosa, estados de pánico, obvio. En fin. Y lo segundo, Carlos, es inmediatamente conocer las afectaciones. Si, por ejemplo, los servicios públicos quedaron interrumpidos, me refiero al metro, me refiero al transporte público, me refiero a hospitales, Carlos, me refiero también a aeropuertos, ver que eso o está que siga funcionando de manera normal o tuvo alguna afectación. Y lo otro, Carlos, que es muy importante, y ahora que me tocaba hacer eso, la experiencia que tiene uno, muchos años en estos 20 años aquí, Carlos, cubriendo sismos, terremotos, deslaves, huracanes, en fin. Lo otro que también es importante ahora, ¿dónde fue el epicentro y qué punto de la geografía mexicana pudo haber afectado mucho más? Recordamos, Carlos, está todavía en las mentes nuestras el recuerdo del 7 de septiembre, este sismo de magnitud 8.2 que cimbró a gran parte del país, que devastó a localidades en Chiapas. Y, Rey, tal vez tú nos puedes explicar, tenemos imágenes, tú preguntabas dónde fue el epicentro, tenemos un mapa que lo indica, tú puedes ver nuestro aire, ahí vamos a ver un punto rojo y quiero actualizarlo, decíamos, es más fuerte de lo que pensábamos, porque los datos preliminares eran 6.8, está actualizando el USGS a 7.1, que se reportó con epicentro en Puebla. No sé si hay posibilidad de acercar un poco más el mapa, pero si no, epicentro en Puebla fue localizado, no sé esta ubicación, yo no la desconozco, tal vez tú, Rey, la conoces, Chiautla de Tapia, les repito, en Puebla. Si el mapa se ve ahí exactamente donde está el punto rojo, donde es. ¿Qué te dice esta información? Pero lo más importante, sí, Carlos, me dice Carlos que posiblemente los alrededores pueden haber sufrido daños. Esto es hipotéticamente. Hasta ahora estamos hablando que han ocurrido minutos después de que se cimbró este temblor en la capital mexicana, este sismo. Pero ahora me retomas cuando me hablas de Puebla. Yo me acuerdo, Carlos, hace unos 10 años, quizás un poco más, un temblor similar también aquí en la Ciudad de México. Justamente yo me encontraba en un edificio haciendo una entrevista en ese momento, fue más o menos sobre esta hora, y tuvo su epicentro en Puebla, Carlos, y realmente una zona de Puebla resultó bastante dañada. Afortunadamente no se registraron pérdidas de vidas humanas, pero sí edificios bastante dañados, cristales rotos, grietas en paredes de los inmuebles, techos caídos. Hay que ver, Carlos, yo creo siempre la experiencia me ha dado por los años de esto, que siempre que siento un temblor, lo primero que me viene a la mente es dónde se originó, porque al principio, cuando uno empieza a tener este tipo de experiencia, piensa que no pasó nada, dejó de temblar, mira, no pasó nada, no se cayó un edificio, solamente la gente con un poco de crisis nerviosa, pánico, algo así. Pero después, con el tiempo, Carlos, uno se va dando cuenta que sí, puede que estemos aquí hablando, tenemos en este momento todavía aquí en la capital luz, en contacto telefónico, en fin, pero puede suceder, esto no lo sé, Carlos, pero puede suceder que en algunas otras zonas, pues la situación esté en este momento bastante delicada. Y una demostración de eso, Carlos, fue el temblor el terremoto del 7 de septiembre, hace apenas 2 semanas, Carlos. Ojalá que esto no ocurra, ojalá que solamente haya sido el susto, este pánico, que afortunadamente esto pasa y ya. Pero claro, la experiencia, la vida te da, Carlos, es que cuando hay una cosa como esta, pues en otros lugares donde el epicentro donde están más cerca del epicentro, pues sí los daños son mayores, Carlos. La información que estamos recibiendo hasta el momento, que por supuesto puede cambiar porque es todo muy preliminar, es que no se registraron daños, pero es una información muy preliminar. Les repito, se actualizó la intensidad de 6,8 que se decía en un principio, pasó a 7.1. Y este terremoto que también sufrieron ustedes hace muy pocos días, en este mes de septiembre,
Hubo una gran cantidad de réplicas después del primero, y es normal que esto suceda. Luego de un fuerte terremoto hay un gran número de réplicas que también mantienen a la gente en alerta por temor de lo que pueda suceder. Pero esta noticia en desarrollo la estamos compartiendo con ustedes porque es un importante, además que esto sucede, lo que es la ironía del destino. Está con nosotros Rey Rodríguez, y Rey Rodríguez estaba trabajando el día de hoy. Para los que recién se unen a nuestra programación, nos ven transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estas son imágenes que estamos recibiendo porque se registró un terremoto de 7,1. ¿Y por qué le digo las ironías del destino? Porque, Rey, ¿por qué no nos explicas, para los que se unen recién a nuestra programación, tú estabas trabajando justamente hoy en un informe sobre reacciones ante un terremoto, porque se está conmemorando este gigante que golpeó hace ya varios años a México, este terremoto que sí se cobró un gran número de vidas, ¿no es así? Exactamente, Carlos. Desde hace una semana, pues el gobierno, tanto de la ciudad como el gobierno federal, habían anunciado este macro simulacro que, déjame decirte, se realiza año tras año para un poco, pues poner a prueba, Carlos, tanto lo que es los programas, los planes de emergencia de las autoridades de protección civil, pero también la capacidad de respuesta que ha venido ganando en experiencia la población, tanto capitalina como en el país, en cuanto a esta cultura